Más de 30 años luego de sus famosos asesinatos en serie, Prácticamente me convertí en una máquina que cometía asesinatos. David Berkowitz, el famoso hijo de Sam, que le disparó a 13 personas y mató a 6 de ellas, cambió la explicación de por qué lo hizo. Para David, el demonio lo había poseído. Me gustaría pensar que Dios me ha dado la oportunidad para que mi vida tenga importancia ahora. ¿Pero se puede confiar en la palabra de un asesino en serie? Para muchos estadounidenses, David es el rostro del demonio. En muchas oportunidades, los criminales no entienden totalmente por qué lo hicieron. No creo que él espere que las personas lo perdonen. Quizá algunos lo hagan. Él sabe que el Estado nunca va a perdonarlo. Sin embargo, está seguro que Dios lo ha hecho y por esto él se ha perdonado. El enigma de David Berkowitz a continuación en Biografía. Detrás de las paredes de la correccional de Sullivan, en la parte norte de Nueva York, David Berkowitz es un hombre ocupado. En el año 2006, Steve Fishman entrevistó a David para la revista New York. La conversión de David al cristianismo no ha tenido mucha importancia en el mundo cristiano. De una forma muy modesta, ha tenido un mayor despliegue mediático que otros prisioneros. Ese despliegue incluye numerosas entrevistas de radio, un libro, así como también páginas web que presentan los diarios personales de David en Internet. Para aquellos que vivieron el terror y el derramamiento de sangre de los asesinatos del hijo de Sam, Berkowitz es un tema difícil de aceptar. Este es un sujeto que ha sido condenado a prisión durante 365 años y va a decirles a los jóvenes cómo vivir. En la ciudad de Nueva York, entre los años de 1976 y 1977, este mismo hombre estaba persiguiendo mujeres jóvenes, mató a 5 damas, a un hombre e hirió gravemente a otros 7. Creo que la ciudad estaba aterrada, me imagino más que para el 11 de septiembre. Engañó a la policía y a la prensa con cartas desquiciadas. Luego de que empezó, no pudo controlarse. Todos pensaban que podían conseguirse al sujeto en cualquier lugar. Iba a seguir haciéndolo hasta que lo atrapáramos porque no había ninguna indicación de que dejaría de matar. Fue un verdadero infierno. Meses de arduas investigaciones, 300 oficiales trabajando todo el día y finalmente una infracción de tránsito los llevó hasta la puerta de la casa de David. Sin tiroteo ni alboroto alguno. Ya me atraparon. Ya tienen al hijo de Sam. No había ninguna persona en Nueva York para agosto de 1977 que no supiera quién era David Berkowitz luego de que fue capturado. Creo que fui la primera reportera que lo vio. Era una persona muy ordinaria. Y al verle el rostro podrías pensar que era inofensivo. Era una persona tranquila, reservado, siempre tenía una sonrisa en el rostro. Desde el arresto en agosto de 1977, David Berkowitz ha ofrecido una variedad de explicaciones de por qué cometió los asesinatos, pero también se ha retractado. Y luego ves que muchas personas presentaron diferentes teorías sobre el hijo de Sam. Y David invariablemente estuvo de acuerdo con algunas. 30 años más tarde, después de cometer los crímenes, David parece haber llegado a otra conclusión. Tienes que oír lo que dice con cierto escepticismo, porque los acusados criminales en general y los asesinos en serie en particular siempre mienten. A decir verdad, no creo que David esté diciendo mentiras. Pero no sé si alguien que ha hecho algo así asume realmente lo que ha realizado. Las sorprendentes revelaciones de una de las mentes criminales más polémicas del mundo. Un asesino en serie de este tipo comienza 10, 15 y hasta 20 años antes en la mente del individuo, en las fantasías y cuando sueña despierto. En junio de 1953, Pearl y Nathan Berkowitz del vecindario de Soundview, en una parte del Bronx, adoptan un niño de 3 años. Le colocan el nombre de David Richard Berkowitz. En uno de los primeros recuerdos de David, sus padres le explican su adopción y le dicen que su madre biológica murió cuando estaba dando a luz. Cada vez que él y sus padres pasaban por el tribunal del condado de Bronx, donde estaba el tribunal testamentario, señalaban hacia allá y le decían que fue donde el juez los recompensó con él porque ellos lo amaban más que a nadie en el mundo. Pero Nathan Berkowitz fue un padre ausente, trabajando largas horas en la ferretería mientras que Pearl se quedaba en casa criando a David. Sus padres consentían demasiado a su único hijo, pero David dice que desde la infancia él sintió que algo estaba mal. Era algo que no podía expresar.
Mis padres tenían mucha esperanza en mí. Intentaron criarme lo mejor que pudieron. Me alimentaron y me vistieron y me amaron mucho. Pero algo dentro de mí no respondía a ese amor, que me alejaba. Era muy autodestructivo. David era más grande que los niños de su edad y algunas veces actuaba como un bravucón. Como represalia se burlaban de él porque era adoptado. Y de algún modo, saber que era adoptado lo hizo sentir que no era para nada auténtico desde el primer día que se enteró. Además de avergonzarse por ser adoptado, David expresó que sentía culpa de que su nacimiento hubiese causado la muerte de su madre biológica. Años después, un psiquiatra le explicó a David que estos sentimientos que tenía en su infancia eran un papel fundamental en los asesinatos en serie de las mujeres. El médico le sugirió que más bien era que la madre lo había abandonado. David detestaba la escuela y luego de clases corría hacia su casa para estar con su cariñosa madre. Y mientras David la adora, también comienza a atacarla verbalmente y a echarle la culpa de ciertas cosas. Lo describió de este modo. Yo era muy cruel, ¿entienden? Y también era malo con ella. Se refiere a su madre adoptiva, le lanzaba objetos y la insultaba. En secreto, envenenó a la mascota de su madre para eliminar al rival con el que competía por el cariño de su madre. David dice que ella nunca sospechó. El hecho de haber matado a la mascota de su madre fue interpretado como una forma de vengarse de su madre. A mí me pareció que mató a un animal al que tenía fácil acceso porque sentía ganas de matar. Pearl se dio cuenta de que algo no estaba bien con su hijo. Por lo tanto, cuando David tenía 10 años, lo llevó con un psicólogo infantil. Berkowitz tuvo una infancia problemática. No fue tan difícil como la de otras personas, pero se enfrentó a muchas dificultades para ajustarse. Tenía problemas con sus amigos en la escuela y en la casa. Pero ya era un niño reservado que no permitía que nadie entrara a su mente. Porque en esta etapa la mayoría de los problemas del criminal están en su mente. Generalmente no revelan qué están pensando. Decía que en las noches se escapaba por la ventana, bajaba la escalera de emergencia y deambulaba por las calles de Nueva York cual vagabundo. Los paseos nocturnos de David continúan siendo un secreto. En 1966, a los 13 años de edad, David celebró el bar mitzvah. Pero lo que debía ser un momento muy alegre en su vida, no tuvo mucho significado para él. No soy un judío orgulloso, escribe más tarde. Se supone que los judíos son sinceros, cumplen las leyes y respetan a los padres. Yo no soy nada de eso, sino que soy una desgracia. Se sentía muy incapaz. Es uno de los principales factores para comprender la psicología de una persona. No explica la razón de por qué alguien comete unos asesinatos en serie o sexuales. Sin embargo, es una pieza importante para comprenderlos. Una noche, luego de haber celebrado el bar mitzvah, en un ataque de ira adolescente, David le dice algo cruel a su madre de lo que luego se arrepiente. Ella estaba preparando la cena y él le gritó, te odio, ojalá te mueras. Y básicamente fue la última vez que la vio con vida. Nadie sabe que tenía cáncer de mama en una etapa muy avanzada y cuando estaba cenando, se desmayó. A Pearl le habían realizado una mastectomía 3 años antes de que David naciera. Luego el cáncer volvió y le cobró la vida. David quedó devastado. Yo era mucho más apegado a mi mamá que a mi papá. Él siempre tenía que trabajar todo el tiempo, 6 días a la semana, no era su culpa. Obviamente cuando ella murió lo perdí todo. Luego de la muerte de Pearl, David y su padre se mudaron a un nuevo complejo habitacional en el Bronx, la Co-op City que crecía cada vez más. Es un nuevo comienzo para los dos. Pero allí, más solo que nunca, los paseos secretos de David se volvieron destructivos. Cometía vandalismo menor e inició varios incendios. Pero nunca fue atrapado cometiendo las fechorías. Si hubiese sido arrestado, le habría llamado la atención al sistema judicial o al menos a otras personas que se habrían dado cuenta de que tenía un importante componente antisocial y era un factor bastante peligroso que ocultaba con esa apariencia de muchacho tranquilo, tímido, torpe y extraño. David le ocultaba todo a su padre a medida que se alejaban cada vez más. Mi papá me lloraba y me suplicaba que hablara con él y decía, no te conozco, eres mi hijo pero pareces un extraño. Y eso era, no sé por qué, pero siempre había una especie de bloqueo. No quería compartir nada de lo que tenía en la mente y en el corazón. Era como un libro cerrado, era eso. David era un gran holgazán y a duras penas se graduó en la secundaria Christopher Columbus.
En 1971, Nathan vuelve a casarse y David, de 18 años de edad, se enlista en el ejército. Berkowitz se unió a la milicia y visualizó que iría a Vietnam. Quizás sería un héroe de guerra y haría algo muy importante allá. Pero en lugar de eso, fue destacado en Corea. Allí se entrena como un buen tirador del ejército y usa el rifle M16. Creo que su entrenamiento militar fue relevante para este caso. David intenta hallar una novia entre las prostitutas coreanas que estaban cerca de la base, pero parece que no tiene mucho éxito. El sexo es el problema grave en su vida y determina todo. Es la raíz de una tremenda incapacidad, pero no para hacer cualquier cosa. Solamente se extiende al área sexual. David también empezó a enviar extrañas cartas a la casa de su padre en las que decía que lamentaba convertirse en lo que era: tonto, detestable, horrible y destructivo. Berkowitz le suplicó a su padre que fingiera que nunca tuvo un hijo y que olvidara que alguna vez existió. En 1973, el ejército transfiere a David, que tenía 20 años en esa época, a Estados Unidos, específicamente a Fort Knox, Kentucky. Allí busca a Dios, ya que anhelaba tener compañía de alguien, pero sorprendentemente el judío del Bronx, junto con otros compañeros del ejército, se convierte en baptista. Estaba muy impresionado por la forma como las familias se reunían los domingos y rezaban juntos. Él tenía muchas ganas de formar parte de este grupo. El 24 de junio de 1974, el ejército le da la baja con honores a Berkowitz. Regresa a su casa en la ciudad de Nueva York y nunca asiste a otro servicio baptista. Al poco tiempo, su padre Nathan es asaltado en la ferretería. Nat decide que es el momento de retirarse y salir de Nueva York con su nueva esposa. Su padre se mudó con su nueva esposa a Florida, por lo que David quedó solo. Estaba perdiendo... Sin lugar a dudas, estaba perdiendo el control. A los 21 años de edad, David se muda solo a un apartamento cerca de Co-op City y halla un empleo a tiempo completo como guardia de seguridad de un depósito en los muelles del oeste de Manhattan. Vive y trabaja solo en una de las ciudades más pobladas y ajetreadas del mundo. Vuelve a recordar a la madre biológica que nunca conoció y cuya muerte lo amenazaba muchas veces en los temores que tuvo en la infancia. Al poco tiempo revela el misterio de quién era realmente, justamente mientras comienza a escalar su comportamiento criminal. Lo que la gente intenta hacer en un caso como el de Berkowitz es buscar un suceso decisivo o traumático que ocurrió en la vida de una persona y de ese modo concluir que ese suceso lo llevó a convertirse en un asesino en serie, y nada podría estar más lejos de la verdad. 1975, en la ciudad de Nueva York, balanceándose al punto de la bancarrota, con la basura que se desbordaba y el Bronx quemándose con tantos incendios, los bomberos no podían apagarlos a todos. Para David Berkowitz, de 21 años, es el comienzo de una época muy reservada y a la vez agitada. Él inició 1.488 incendios que documentó con mucho cuidado en su diario. ¿Por qué los individuos planifican incendios de este modo? Porque pueden obtener un gran sentido del poder, dominación y control simplemente incendiando algo. Durante el día, él investiga para descubrir exactamente de quién es hijo. Asistió a una de estas reuniones a favor de los movimientos de adopción y le contó la historia de cómo su madre murió cuando lo estaba trayendo al mundo y que él tenía un padre. Entonces todos empezaron a reírse y David les reclamó: ¿de qué se ríen? Es toda una tragedia, mi madre murió. Y le contestaron: amigos, lo que nos dicen a todos. Finalmente, David supo la verdad gracias a su padre adoptivo. La madre biológica de David estaba viva. David quedó muy sorprendido. La culpa que sintió cuando era un niño por el hecho de haberle causado la muerte a su madre biológica era totalmente infundada. En los papeles de adopción aparece el nombre que le pusieron al nacer, Richard David Falco, y los nombres de sus padres biológicos, Betty y Tony Falco. Intenta localizarlos durante meses, pero no halla nada, sino cabos sueltos. Frustrado y solo, David, que una vez intentó buscar consuelo en la religión, dijo que se uniría a un culto satánico. El mismo culto por el que cometió unos homicidios, según señaló más tarde. En el caso de alguien como Berkowitz, realmente no puedes confiar en lo que dice.
Tienes que intentar oírlo, pero tienes que pensar que hay algo más porque las personas como él mienten constantemente. David manifiesta que se conecta fácilmente con las fuerzas oscuras que el grupo adora. Luego realizó un pacto de sangre para servir al demonio. Grité el nombre de Lucifer una y otra vez y lo invoqué varias veces. Decía, Sol de la mañana y del príncipe, mi Señor, ven a mí en este momento. Toma control de este servidor. Y sentí que me estaba desprendiendo de mi personalidad y que, de algún modo, estaba surgiendo algo más. David alega que el grupo le hizo sentirse como que pertenecía a una familia, así que con ansias aceptó todas las ideas. E incluso si creyéramos que participó en un culto de adoradores del demonio, David llevó todo eso al extremo. Al mismo tiempo, continúa buscando a sus padres biológicos. Luego de un año, tuvo éxito. Halla el número telefónico de su madre biológica, Betty Falco, y la llama. Las expectativas de David aumentan. Lo que pensó que sería un momento glorioso porque había hallado a su madre verdadera viva y en el que se abrazarían muy cariñosamente, resultó ser uno de los momentos más decepcionantes si no fuese el peor de todos. David fantaseó con que su madre era hermosa, pero la persona con la que se reunió resultó ser ordinaria. Alguien a quien él describe como una mujercita temerosa y nerviosa. Betty Falco se disculpó mucho por haberlo abandonado y lo llamó su pequeño Richie. Recuerdo que la imitó y dijo, oh Richie, lo lamento mucho. Usó una voz un tanto chillona y se puso las manos sobre los oídos mientras intentaba gritar del modo como recuerda que ella lo hizo. Oculta que está desilusionado y le dice a Betty que la ama y que la perdona porque seguro tuvo buenas razones para darlo en adopción. Luego Betty Falco le revela a David que Tony Falco no es su verdadero padre. Esta mujer también tenía sus secretos. Cuando Betty Brother, la hija de unos judíos pobres inmigrantes, se casó con Tony Falco, aún era adolescente. Al poco tiempo después, dio a luz a su primera hija, Rosalind. Después Tony dejó a Betty por otra mujer. 8 años más tarde, Betty comenzó una aventura que duró mucho tiempo con Joseph Kleinman, un empresario judío casado y con hijos. En 1953 nació David, pero Kleinman se negó a apoyar a un hijo ilegítimo. Betty pensó que no tenía más opciones y arregló todos los papeles para darlo en adopción. En ese momento de su renacimiento imaginado, se entera que se había entrometido en la vida de estas dos personas porque simplemente habían tenido relaciones sexuales. Pero David continúa ansioso por conocer a su nueva familia. Visita a Betty varias veces en su casa en Coney Island y se reúne con su media hermana en su apartamento de Queens. Su hermana parecía esforzarse para intentar compensar todas aquellas cosas que él no había tenido y que él se moría por creerlo. Estaba consciente de que era falso, que él era una especie de ser humano falso, era adoptado. Sin embargo, David nunca compartía lo que sentía con nadie. Gradualmente, las visitas disminuyen y luego terminan. Más tarde escribe, me estaban dando muchas ganas de matar a mi familia biológica. Luché bastante para no convertir en acciones estos pensamientos, por lo que me alejé de todos. Años más tarde, David coincide con un psiquiatra en que este acontecimiento decisivo estaba detrás de sus asesinatos en serie. Como había conocido a su media hermana, la hija, la hermana que no había sido dada en adopción, y luego eso se convirtió en una verdadera fuente de rabia y problema para él. Y al poco tiempo, David sale a buscar muchachas jóvenes como sus víctimas. No creo que tenga mucha importancia. Quizá lo molestó hasta cierto punto. Probablemente despertó muchos conflictos en él. Pero no le doy mucho peso a este suceso y no creo que haya sido lo que causó todo esto. En la víspera de Navidad de 1975, David Berkowitz conduce al viejo vecindario y con él lleva un cuchillo. En la oscuridad, ataca a una completa extraña, una muchacha de 14 años. Él intenta acuchillarla a través del abrigo, pero la chica grita, se defiende y logra asustarlo. Accidentalmente, David se corta y huye en medio de la noche. Él se manchó de sangre. La adolescente no murió porque él no lo vio en el periódico. Así que llegó a la conclusión de que no era un modo eficiente para matar.
Pero luego la muerte se puso a trabajar e intentó descubrir una manera de hacerlo. Luego cambió de cuchillos a armas, a las que conocía más porque había entrenado con armas en la milicia. Aunque David falla en el primer intento, luego dice que lo obligó a sentirse más relajado. Es cuando el asesino en serie está comenzando a surgir en él. Para el verano de 1976, en Nueva York se impone la moda de las discotecas. Mientras que las parejas bailaban y festejaban, David pasaba las noches solo en el trabajo como vigilante. Durante el día, él duerme, pero se queja con los caseros del nuevo apartamento en Winchester que el perro que constantemente ladra lo molesta. Se muda al cabo de 3 meses. En ese momento, David renuncia al trabajo y se muda a un apartamento diferente en Yonkers, en la calle Pine, que tiene vista al río Hudson. Pero incluso cuando llega allá, pronto comienza a quejarse sobre otro perro que ladra. Desde 1976 hasta 1977, David va de un empleo a otro, conduce un taxi, trabaja en construcción y finalmente da con el mejor empleo: trabajar desde las 4 hasta las 12:30 de la noche en la oficina de correos del Bronx. Algunas veces conduce a la playa para dormir en el auto. En la playa, da largos paseos para despejar la mente. Un día, toma una decisión. Y como lo explica luego en una carta, decidí que debía asesinar a una mujer para vengarse por todos los sufrimientos que me habían causado. Es muy frecuente que los objetivos de asesinos en serie sean extraños. No matan porque tengan conflictos con las víctimas, sino porque el asesinar a alguien es excitante. Así que buscan una persona para matarla. Para junio de 1976, David, de 23 años, visita a su padre Nathan en Florida. Nat ve cómo su hijo se mira al espejo y se golpea en la cabeza con las manos. Nat anima a David para que busque ayuda psiquiátrica, pero este se rehúsa a hacerlo y alega que nadie puede ayudarlo. David se va de Florida y conduce a Houston, Texas, para visitar a un viejo amigo del ejército. Allí, su amigo inocentemente lo ayuda a comprarse un revólver Bulldog calibre .44 para protegerse en el largo camino de vuelta a Nueva York. Y también compró balas en Texas. No quería comprarlo en Nueva York porque pensó que lo rastrearían muy fácilmente. Para David, el arma es la solución final. En su retorcida mente, todo puede solucionarse con un revólver calibre .44. En julio de 1976, un impulso dentro de David Berkowitz vuelve a llevarlo a las oscuras calles de la ciudad de Nueva York, ahora en la búsqueda de una mujer para matarla. Perdí la habilidad para amar, para tener compasión. Me convertí en un animal. Recuerden algo, él no se despertó un día y decidió ir a hacerlo. Conducía casi todas las noches para sentirse cómodo y saber cómo eran las calles, dónde estacionaba la gente y cómo se iban. Jody Valente, de 19 años, deja a su amiga Donna Lauria, de 18 años, en la casa de sus padres en el Bronx. David pasa y ve a las chicas hablando en el viejo y azul Oldsmobile de Jody. Él se estaciona a 2 cuadras. Camina y rodea a las muchachas a cierta distancia. Jody lo ve. Y mientras Donna voltea, Berkowitz saca el arma de una bolsa de papel. Donna Lauria muere al cabo de unos minutos. Pero Jody Valente sobrevive luego de recibir una bala en el muslo y logra darle una buena descripción del asesino a la policía. Nos describió cómo tenía el cabello, la forma de la cabeza, el cabello, pero no recordaba el rostro. Mientras Berkowitz se va en el Galaxy Ford de 1970, cantaba felizmente, sentí una gran paz, y luego dijo, aunque no tuve un orgasmo sexual y físico, sin lugar a dudas, tuve uno mental. Luego de dispararles, me sentí como caminando en el aire. Esto también es muy típico en los asesinos sexuales. Luego de leer el New York Post, a la tarde siguiente, se entera de que ha matado a la primera víctima. Luego, Berkowitz sale todas las semanas, recorriendo vecindarios que están cerca de las principales autopistas. En Flushing, Queens, hiere a Carl Denaro, de 20 años, que estaba sentado en un auto con su novia. Tercera escena del crimen.
Flora Park, Queens. Donna DiMasi, de 16 años, y Joan Lomino, de 18, reciben unos disparos fuera de la casa de la familia Lomino. Las dos muchachas sobrevivieron, pero Lomino quedó paralizada. En estas primeras etapas desarrolla un modus operandi. Se siente cómodo con los asesinatos e intenta aprenderlo para satisfacerse y para evitar ser atrapado. Hasta ahora, la policía no relaciona las 3 escenas del crimen. No recuperan ni una sola bala ni nadie sospecha de David. Más tarde confiesa que finalmente me di cuenta de que era capaz de traspasar ese punto en el que el ser humano juega a ser Dios. Estaba ansioso, emocionado y tenso. A pesar de estos crímenes, también anhelaba ser héroe. Fantaseaba con correr a un edificio en llamas para salvar a mujeres y niños. Casi todas las noches, cuando conducía en búsqueda de víctimas, siempre cargaba un maletín de primeros auxilios en la parte trasera de su auto. Al mismo tiempo, buscaba a alguien para salvar. Quería hacer algo para compensar esos sentimientos terribles y se consideraba que le faltaba valor internamente. En una fría noche de enero, Berkowitz, con un arma en el bolsillo, entusiastamente ayuda a unos adolescentes a sacar el auto de una avalancha de nieve. Más tarde, la misma noche, en Forest Hills, Queens, David tiene un diferente estado de ánimo al ver a Christine Freund, de 26 años, y a su novio, John Deal. Mientras los dos están sentados en el auto de John, Berkowitz le dispara a Christine por la ventanilla. Ella muere horas más tarde, pero la escena del crimen le da la primera pista a la policía. Estaba hablando con uno de los sargentos y él me comentó que había ocurrido un par de disparos en Queens en el que habían usado una gran bala de una gran arma. Había una bala en el parabrisas del auto de John Deal y parecía ser grande. Entonces alguien añadió: el año pasado en el Bronx hubo un homicidio con un arma de gran tamaño. Un experto de balística convierte el presentimiento en algo más. Y mientras estaba entrando me dijo: Joe, tenemos el caso de un psicópata. A partir de los fragmentos de la bala, el experto de balística sospecha que los 4 disparos estaban vinculados con un arma. Un inusual revólver Bulldog calibre 44, pero él no puede probarlo todavía. Quinta escena del crimen. Otra vez, Forest Hills, Queens. Cerca de la esquina donde David mató a Christine Freund. Virginia Voskerician, de 21 años y estudiante en la Universidad Barnard, sale del metro y se dirige a su casa. Entonces el sujeto se le acerca, ella ve el arma en su rostro, se coloca los libros enfrente para protegerse y él le dispara a través de los libros y le mete una bala en el cerebro. Virginia muere casi instantáneamente. Pero a partir de esta terrible tragedia, los detectives obtienen mucha evidencia necesaria. La bala que estaba en el cerebro de Virginia coincide con la que mató a Donna Lauria en julio de 1976. Luego de que determinamos que se trataba de una misma persona, se tomó la gran decisión. Tenemos que alertarle al público. La policía revela que un hombre al que llaman el asesino del calibre 44 está suelto en la ciudad de Nueva York y que probablemente vuelva a atacar. Hay alguien suelto, acecha a jóvenes parejas, así que tenemos que vigilar a nuestros hijos, no permitan que salgan solos. El pánico invade la ciudad. Las mujeres se cortaban el cabello y se lo pintaban de amarillo porque creen que el objetivo del asesino son las morenas de cabello largo. Pensaba en el asesino del calibre 44 todos los días desde que lo anunciaron. Yo estudiaba en la academia de belleza que estaba arriba y la mayoría de las muchachas usaban el cabello recogido debido al asesino del calibre 44. Lo usaban así. Hay algo que ya no hago más, sentarme en automóviles aparcados. Recuerden que también mataba a hombres. Muchos fueron víctimas de él, así que... Aunque parecía que perseguía a morenas, todos estaban al alcance de esa arma. Querías hallar a un solo hombre entre 8 millones de personas que había en la ciudad de Nueva York. A eso nos enfrentábamos. El capitán Borelli es el encargado del grupo de trabajo de homicidios que coordinaba la búsqueda del asesino en serie, la cacería más extensa que hubo en la historia de Nueva York. En abril de 1977, un mes luego que Virginia Voskerician fuera asesinada, Berkowitz le envía una carta a un vecino en Yonkers, Sam Carr, y lo amenaza con tomar acciones legales si Carr no calla al perro que estaba constantemente aullando. Berkowitz no obtiene ninguna respuesta de Sam Carr,
y el fin de semana siguiente sale en la noche una vez más a cazar. Condujo en el auto durante horas y de repente vio lo que estaba buscando. Los homicidas son criaturas de hábitos, por lo que siempre cubrimos todas las áreas donde ya han atacado. Berkowitz ve que pasa una patrulla y luego desaparece. Se acerca a un auto y la ingenua pareja está adentro. Valentina Suriani y Alexander Esau acaban de llegar a casa. David se acerca al auto de la pareja y dispara. Los dos jóvenes mueren casi instantáneamente. David les deja una carta en el auto y se aleja. Y para mí esa fue la carta. Allí fue donde cometió el primer error. Estimado capitán Joseph Borelli, me lastimó al decir que odio a las mujeres, pues se equivoca. Ya que soy un monstruo, soy el hijo de Sam, soy simplemente un mocoso. Escribió: me encanta cazar, merodeando por las calles en busca de un blanco fácil, una presa apetitosa. No quiero matar más, no señor, no más, pero debo honrar al Padre. Quiero hacerle el amor a todo el mundo. Amo a la gente, pero no pertenezco a la tierra. David terminó la carta con una advertencia. Déjeme atormentarlo con estas palabras. Voy a volver, voy a volver. Cuando le escribes a la policía o a los medios de comunicación, esto hace que una persona insignificante e incapaz sea muy poderosa. Esta persona tiene maldad y adquiere fama. La prensa se enteró de la carta y entonces el asesino del calibre 44 pasó a convertirse en el hijo de Sam. Días más tarde, David escribe otra carta al vecino Sam Carr. Me doy cuenta de que no viviré en paz hasta que no termine con tu vida, le confiesa en esta carta. Una semana más tarde, David dispara y mata al perro de Sam Carr. Mientras tanto, un periódico de Nueva York intenta convencer al hijo de Sam que se entregue. David responde con una carta al estilo característico del hijo de Sam, directamente para Jimmy Breslin del Daily News. Los saludo desde las alcantarillas de Nueva York, que están llenas de excremento de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Aún estoy aquí cual espíritu que deambula en las noches. Estoy sediento, hambriento y pocas veces descanso, y me ansía complacer a Sam. Me encanta mi trabajo. Finalmente he llenado el vacío. Pero no era así. Había un temor palpable en los corazones de las personas durante las noches. Bayside, Queens, cerca de la esquina de la famosa discoteca Eliphas, David está observando y esperando. La policía también está observando y esperando, pero se van antes que él. Se acababan de conocer esa noche y estaban sentados en un auto cercano. David se acerca, apunta a Judy y ala el gatillo. Les dispara a los dos, pero solamente los hiere, no los mata. David vuelve a escapar. La ciudad de Nueva York estaba experimentando un masivo colapso nervioso. Un año luego que comenzaran los asesinatos en serie, David tenía paralizada toda la ciudad. Luego de que empezó, realmente no podía evitarlo. Solo se controlaba para evitar al máximo ser arrestado. Era tan estimulante para él que simplemente quería hacerlo una y otra vez. Julio de 1977, las víctimas del séptimo ataque del hijo de Sam en Bayside, Queens, sobreviven, pero ninguno puede identificar al que les disparó. Solamente recuerdan el destello del arma. En ese momento, la policía estaba desesperada, por lo que le pide a los neoyorquinos que los llamen en caso de que puedan darles una pista útil. Tuvieron que colocar 32 líneas para recibir las llamadas que nos hacían. El 29 de julio de 1977, en toda Nueva York, la policía y los habitantes se preparan para el primer aniversario del primer asesinato del hijo de Sam. Esa noche, la policía espera atrapar al hijo de Sam en el acto. La noche transcurre sin ningún incidente. Al día siguiente, Stacy Moskowitz y Robert Violante, ambos de 20 años, iban a salir. Antes de salir de casa, Stacy bromea con su hermana y dice que las probabilidades de toparse con el hijo de Sam son de 1 en 1.000.000. Nunca había atacado en Brooklyn. Mientras la noche transcurría, Stacy y Robert se estacionan en un parque de Brooklyn.
Pero ellos no sabían que David Berkowitz estaba allí observándolos. Así que cuando vio a los dos jóvenes actuar como lo hacen los enamorados, se molestó. Se puso realmente furioso. David les disparó por la ventanilla lateral y les dio a los dos en la cabeza. David corrió hacia su auto que había estacionado fuera del parque. Robert Violante perdió un ojo y no veía nada por el otro. Mientras que Stacy Moskowitz vivió durante 39 horas. Al día siguiente, la ciudad cambió el terror por la rabia. La gente decía, vamos a atraparte, desgraciado, pase lo que pase, vamos a dar contigo. Y ahora este ser insignificante, alguien que se sentía como un grano de arena en una playa al lado de muchos más, pasa a ser importante y finalmente ha triunfado. Y aunque David no lo sabía, la red para capturar al hijo de Sam ya había empezado a ajustarse. La policía recibe una llamada anónima de un empleador y denuncia a un trabajador sospechoso que se llama David Berkowitz. Luego, la noche que él mató a Stacy Moskowitz, a David le colocaron una infracción de tránsito por dejar el auto al lado de una boca de incendios, cerca de la escena del crimen. Cuando la policía finalmente rastrea el número de la placa en la infracción, el nombre de David Berkowitz vuelve a aparecer. Y de último, pero no menos importante, una carta de David lo delata. Sam Carr va a la policía a quejarse por un vecino raro que le ha estado enviando notas amenazadoras y que le mató al perro. Dicho vecino se llama David Berkowitz. Un equipo de detectives vigila el edificio donde vive David durante 6 horas, en espera de que llegue. Tenía el Galaxy Ford estacionado enfrente y en este claramente se veía un rifle semiautomático en el asiento trasero. Finalmente, David sale con una bolsa de papel y se sube al auto. En el asiento que está al lado estaba una bolsa marrón con el arma calibre 44 con que hizo todos los disparos. No presentó resistencia, ni gritó, ni hizo nada. Solo decía, ya me atraparon. David es llevado por la policía para ser interrogado. La prensa clamaba a ver al que aterrorizó a la ciudad durante más de un año. Creo que quizá fui la primera reportera que lo vio, y al verle la cara noté que era muy ordinario. Es decir, casi pensarías que era inofensivo. Tranquilo, reservado. Tenía una gran sonrisa en el rostro. Parecía que estaba interesado en lo que pasaba a su alrededor. Berkowitz confiesa haber cometido todos los asesinatos del hijo de Sam y revela unos detalles que solamente el asesino podría conocer. David también le cuenta a la policía sobre un crimen más sangriento que pensaba cometer esa misma noche. Cuando Berkowitz fue arrestado, tenía una ametralladora. Había fantaseado con ir a una discoteca y dispararles a todos los que se encontraban allí. Si no hubiese sido detenido, era muy probable que hubiese llevado a cabo ese plan. Incluso luego de que David fue capturado, no podía dejar de sonreír. Es una celebridad. No había ninguna persona en Nueva York en agosto de 1977 que no supiera quién era David Berkowitz, luego de que fuera arrestado. Así que esta fue la primera vez en su vida que fue famoso. Era tristemente famoso. En una conferencia de prensa, el padre de David, que tenía 68 años, estaba perturbado. ¿Alguna vez pensó que posiblemente se tratara de David? No, claro que no. Luego de enterarse de que supuestamente era él, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Cómo reaccionó ante la noticia? Lloré. Esa noche, David explicó por qué se hacía llamar el hijo de Sam. Él le cuenta a la policía que el demonio se estaba comunicando con él a través del perro de Sam Carr, y él consideraba que este animal era el hijo de Sam Carr. Y según David, el perro lo mandaba a cometer asesinatos. Durante 8 meses, estuvo detenido en la sala de los prisioneros del Kings County Hospital en espera de una evaluación psicológica para ver si estaba mentalmente apto para ir a un juicio. En esta entrevista, David le da algunas explicaciones a un psiquiatra. Yo no tenía nada contra esas víctimas. ¿Quiénes eran para mí? Simplemente eran unas personas, no las odiaba ni estaba molesto con ellas. ¿Y por qué lo hiciste? Sam lo hizo a través de mí. Él me usó, me obligó a hacerlo. Les disparé por él, por sangre. Berkowitz no tenía empatía ni conexión, ni le importaba para nada a las víctimas. La barbaridad de sus crímenes lo convierte en el hombre más odiado en la ciudad de Nueva York. Luego de ver lo que le había pasado al ojo de mi hijo, deseé que le sacaran los ojos para que se los dieran a Robert.
Espero que viva mucho tiempo con esto en su corazón y deseo que nunca tenga un momento de paz. Nunca. Nunca. Quiero ponerle las manos en el cuello tan solo una vez. Me quitó algo. ¿No querrías hacerle lo mismo? Sí, tiene problemas mentales, pero merece morir. Merece morir por todo lo que hizo. Al principio, 2 psiquiatras concluyen que David no está mentalmente apto para ir a juicio. Pero un tercer psiquiatra determina que mientras David haya actuado por impulso, no está demente. David va a juicio. No le hace caso al abogado y en mayo de 1978 se declara culpable de todos los cargos presentados. Pide que sea encerrado para siempre para no tener que volver a matar. Sin embargo, semanas después, cuando le estaban dictando la sentencia, David se enfureció y rompió las correas de la chaqueta de fuerza. Los oficiales del tribunal lucharon contra él para poder controlarlo. Lo llevaron de nuevo al juzgado y estaba tranquilo, pero de repente miró a su alrededor y distinguió a Neisa Moskowitz y comenzó a gritarle: «Stacy era una ramera, Stacy era una ramera». Antes que lo sacaran, Berkowitz grita: «Está bien, la mataría otra vez, los mataría a todos nuevamente». Neisa Moskowitz le gritaba: «Desgraciado, mataste a mi hija, te vas a suicidar». De manera sorprendente, más tarde, Berkowitz admite que estaba fingiendo para convencer a la gente que estaba poseído. Berkowitz es un experto en mentir. Te pone una trampa y si no te das cuenta, caes en ella. Es mejor analizar unos hechos del caso y no oír lo que él dice o lo que decide decir para explicar la razón de su conducta. 13 de junio de 1978, un David Berkowitz bastante controlado va a juicio. El juez dice que desea darle la pena de muerte a David. Pero en lugar de esto, David es sentenciado a 6 periodos consecutivos de 25 años cada uno. Es enviado a la famosa prisión Attica en el norte de Nueva York. En febrero de 1979, desde Attica, Berkowitz le anuncia al mundo que él había inventado la historia del perro que hablaba. Explica que nunca ha oído ningunas voces y que no está loco. Luego, en ese mismo año, David es acuchillado y casi lo mata otro prisionero, pero se rehúsa a delatar al atacante. Durante los siguientes 14 años, Berkowitz se mantiene de bajo perfil. Luego, en 1993, hace otra nueva y extraordinaria revelación que vuelve a poner al hijo de Sam en los titulares de la prensa. En 1987, David Berkowitz es transferido a la que es su actual casa, la Correccional de Sullivan, una prisión estatal de máxima seguridad en el norte de Nueva York. Allí, 15 años más tarde de que se declarara culpable de haber cometido 6 asesinatos en el caso del hijo de Sam, David hace un impresionante anuncio. Explicó que no habían sido los perros que hablaban, sino que el culto lo había obligado a cometer esos crímenes. En 1993, Berkowitz alegó que había sido dirigido por un culto satánico para crear caos en la ciudad de Nueva York. Sostiene que solamente disparó en 3 de los asesinatos y que en el resto había sido un simple cómplice. Sinceramente no sabía que la gente iba a morir ese día. Lamento mucho lo que ocurrió. Esa gente que no merecía perder la vida. Berkowitz señaló que se declaró culpable de todos los cargos para salirse del culto y proteger a su familia de una posible venganza. Los psicólogos forenses que habían analizado el caso de David consideraban que esta historia no es para nada creíble. A principios de la década de los 90, hubo un estallido de supuestos asesinatos cometidos por el culto satánico en Estados Unidos. Aparecían en todos lados. El FBI investigó las acusaciones en esa década y concluyó que no había ningún caso creíble en el país de asesinatos realizados por el culto satánico. David Berkowitz está paranoico. No es confiable, ni es el tipo de personas que se aceptaría en un grupo, ni es de los que compartiría la gloria con otro. Simplemente lo hizo solo. David ha vivido en prisión más de lo que ha vivido libre. La prisión es un lugar de una oscuridad agobiante. Aquí no hay nada. Simplemente hombres solitarios y arruinados cuyos sueños han muerto. Es todo lo que hay aquí. Y en ese infierno, a finales de la década de los 80, David Berkowitz tuvo un despertar religioso que lo convenció de dedicar su vida a Cristo.
David se convirtió en cristiano fundamentalista que no solo considera que la Biblia es una moraleja o una fuente de orientación moral, sino que también es la verdad. Ve que el mundo es una lucha entre el bien y el mal, entre el demonio y Dios. Amén. En lugar de llamarse el hijo de Sam, David, que se considera judío a pesar de su cristianismo, comienza a llamarse el hijo de la esperanza. Este letargo, estas pesadas cadenas, estos grilletes invisibles, estas cadenas mentales que me sujetaron durante muchos años, se han roto. David dijo que con Dios ha comenzado a entender el propósito de su vida, uno que nunca se había imaginado. Él considera que como recibió conocimientos directos del demonio, se había convertido en un formidable oponente de ese ser maligno. El hecho de que haya cambiado de religión y haya renacido salvado no es inusual para los que cumplen sentencias de cadena perpetua en la prisión, sino que es muy común en el pabellón de los condenados. David ayuda en la capilla de la prisión y trabaja en el área de salud mental, donde proporciona asistencia especial a muchos prisioneros. Necesitan a alguien para hablar, alguien que los ayude a arreglar la cama, a vestirse, a alguien que sea su amigo, que los oigan cuando tengan problemas. Y esa es mi tarea. Yo soy el ministro que se encarga de ellos. Basándose en su fe, David dice que ha llegado a una diferente conclusión sobre lo que realmente lo motivó a cometer los asesinatos del hijo de Sam. Considera que estaba bajo la influencia del demonio desde que era niño y hasta que cometió esos asesinatos. Pero cuando estaba en prisión, descubrió a Jesucristo y pudo ser capaz de liberarse de estas cadenas en particular. Cuando Berkowitz recientemente dijo que pensaba que estaba poseído por los demonios en su infancia, realmente estaba concretando al tratar de explicar cuál comportamiento intenta entender todos los niveles de la motivación. Creo que mucha gente no está convencida de la conversión de David. El planteamiento que hace David, ya sea secular o religiosamente, es si merece ser perdonado. ¿Alguien que haya cometido los crímenes que llevó a cabo merece ser perdonado? David busca una persona en particular para disculparse, a la que agredió verbalmente mientras le dictaminaban la sentencia. Su última víctima fue Stacy Moskowitz. Terminó en una relación por medio de cartas con su madre Neisa, que recientemente murió. Hablaba con ella por teléfono y parecía que quería disculparse con ella personalmente. No terminó como David lo esperaba. No creo que espere que la gente lo perdone. Bueno, quizá algunos. David sabe que el Estado nunca va a perdonarlo, pero está seguro de que Dios ya lo absolvió de los pecados. En estos días, David es un hombre muy ocupado, incluso detrás de las rejas. La conversión de David al cristianismo no ha sido muy tomada en cuenta en el mundo cristiano. Y por eso le han realizado numerosas entrevistas y ha tenido publicidad. Sacó un disco compacto y sus diarios han sido colocados en Internet. De un modo muy modesto, ha tenido un alcance mediático mayor que el de cualquier prisionero. Ha tenido los medios para ser un famoso cristiano. La gente lo ha seguido debido a su historia. David dijo que recibe de 10 a 15 cartas semanalmente de todo el mundo, donde las personas les piden que los orienten. Él responde solícitamente. Me gustaría pensar que Dios me ha dado la oportunidad de que mi vida sirva de algo. Me ha dado un sentido y un propósito que busqué durante mucho tiempo. Asimismo quisiera pensar que de algún modo el pasado puede borrarse gradualmente. Yo no confiaría en todo eso en términos de considerar una posible libertad condicional, porque alguien como Berkowitz, para mí, volvería a matar. El 9 de julio del 2002, a David se le negó la primera oportunidad de salir bajo libertad condicional, luego de escribirle al gobernador que no lo pediría. Él me dijo que se había reunido con su ministro en prisión y que había decidido que no era el momento adecuado. Pero a David le encantaría estar afuera, le encantaría salir. No hay ninguna duda de eso.
Tienes que sopesar el efecto terapéutico de la prisión del Estado antes de considerar dejar salir a alguien como Berkowitz o a otro asesino en serie. Bajo ninguna circunstancia. Es poco probable que David Berkowitz tenga esa oportunidad. E irónicamente, quizá la prisión sea el lugar donde David tiene la mejor oportunidad de hacer algo bueno en el mundo, siempre que se garantice que nunca va a volver a ceder ante los sombríos impulsos del hijo de Sam.